Entramos en tertulia y saludo a David Godoy, diputado del Grupo Parlamentario Socialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Encantado de Comenzando la saludar. semana con fuerza, que se espera por las noticias que ya vemos desde el inicio de la semana, muy dura. Muy dura. Y también saludamos a Ruimán Santana, consejero de Ciudadanos del Cabildo de Gran Canaria. Ruimán, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, muy bien también, iniciando la semana con ganas y con fuerza. Oye, que hace tiempo que no los veía los dos. Vamos por el plano personal. David, ¿qué tal tu vida en este tiempo que no hemos conectado de entrada? Pues mira, muy bien, la verdad que no ha variado mucho en lo personal, en lo político, pues bueno, con diferentes puertas que se han abierto, sobre todo con la renovación de cargos orgánicos que hemos tenido durante estos últimos meses en el Partido Socialista y en la organización que yo lideraba y que ya no en Juventudes Socialistas, pues la Ujú. verdad que muy bien, con mucha fuerza, con muchas ganas y encarando la recta final ya de la legislatura en este año que queda. Cuando dijiste se han abierto muchas puertas, pensé que estaba ya pensando en cambiarte de partido o algo, ¿no? De repente me dejaste No, un poco no, no, no. desubicado. Yo me mantengo, me mantengo. Ah, vale, vale, vale. Solo por curiosidad. Bueno, Ruimán, ¿y tú? ¿En tu caso qué tal? Muy bien también, en lo personal, como tú comentas, que yo creo que es al final lo más importante Mm. de todo, ¿no? Tener salud, tener trabajo, estar tranquilo, sobre todo en esta etapa que hemos pasado en la que la sociedad pues se ha visto impactada, ¿no? Desde el punto de vista económico y social, pues decir que has mantenido, vamos a decir, cierta certidumbre en tus planes de vida, pues casi es decir que has tenido todo, Mm, ¿no? sí. Y bueno, los pequeñines, ¿qué tal? Bien, ¿no? Porque la verdad que siempre lo ponías de Muy ejemplo bien, en la tertulia y grandes ya, ¿no? ya tienen casi 4 años, cumplen Bueno. ahora el 19 de mayo los 4 años Mm, y ya son bastante más independientes, ¿no? Antes eran muy demandantes de sus padres claro. y sin duda se va notando, efectivamente. Bueno, son mis futuros seguidores, o sea que háblales de este canal, ¿eh? Lo haré, lo haré, lo haré. Bueno, hablamos de la actualidad y esa actualidad, bueno, decía David que ha empezado la semana con noticias fuertes. David, ¿a qué te referías? Solo por salir de dudas. Bueno, pues con diferentes noticias que he podido ver, pero sobre todo con la noticia que ha hecho el gobierno de España en la rueda de prensa con la ministra, la portavoz y con el ministro de la presidencia, Mm, que tanto el presidente como la ministra de Justicia también han sido espiados por el programa Pegasus, una investigación que se inició la semana pasada para saber si miembros del gobierno también habían sido espionados y pues hoy sabemos que precisamente estas dos personas ya son las primeras del gobierno que han resultado espionadas por este programa. Por lo tanto, yo creo que es una noticia muy impactante y muy fuerte en el mm, ámbito político, porque precisamente durante la semana pasada y estos últimos días que el debate de Pegasus ha estado candente, eran las dos personas que recibían todos los focos y además recibían toda la culpa del espionaje que se había realizado hacia otros líderes políticos del país. Y precisamente conocer que hoy estas dos personas a las que se les culpaba también han sido víctimas de este programa de espionaje, pues mm. resulta cuanto menos irónico, porque precisamente muchos decíamos durante todos estos días que esperásemos a ver cómo seguía la información, que dejásemos trabajar a las comisiones de investigación que se van a crear y que dejásemos también, sobre todo, trabajar a la justicia para ver qué salía de este problema. Bueno, no sé si Ruimán lo sabía, pero claro, ahora también se abre la duda de, vale, el presidente del gobierno ha sido espiado, la ministra de Defensa ha sido espiada, cuidado, que estamos hablando de los dos máximos exponentes, ¿no? Uno en defensa y el otro siendo el cabeza de un gobierno, pero esto deja también mal al gobierno, porque ¿qué servicios de seguridad tienen para evitar que algo así ocurra? Ruimán. Bueno, yo creo que aquí siempre hay cosas muy difusas, ¿no? Ya uno no Mm, sabe quién investiga, quiénes son los investigados, los intereses que hay, el nivel, como tú dices, de seguridad, qué se crea artificialmente, qué no se crea artificialmente, muchas veces para de alguna manera dirigir el debate político, el foco político hacia un lado u otro. Y al final lo que sí está claro es que lo que no se puede permitir es que la vida privada de las personas se vea afectada por el control de algunas fuentes. No, no quiero tampoco asignarla a nadie en concreto, pero que se dedican luego con esa información, entiendo, a buscar pues la consecución de sus intereses de las maneras más desagradables posibles, ¿no? Que es mm, el chantaje, la extorsión y, en definitiva, intentar generar presión a aquellos políticos o personas que de alguna manera tienen que tomar las más importantes decisiones, ¿no? En un país, en una comunidad autónoma o en la administración local. Yo lo que sí creo, como tú bien dices, es que nosotros deberíamos de tener esa capacidad, ¿no? De investigación, vamos a decir, centralizada a través de los
servicios de inteligencia que tienen todos los países, pero si efectivamente resulta que nosotros somos investigados y los servicios de inteligencia no son capaces de detectar estas circunstancias, pues madre mía, ¿no? ¿A qué nos exponemos? Bueno, por aquí dice Ciudadano Ken, dice, ¿realmente este tipo de noticias en qué beneficia al pueblo llano? Dice, más cortinas de humo para tapar los problemas importantes de verdad. Vamos a ver, lo que no es normal y es que cualquier hijo de campesino vería, es que si nos suben los impuestos, cuotas para trabajar, luz, alquileres, combustibles, agua, etcétera, se genera menos beneficio para el ciudadano medio y encima suben salarios y gastos varios. Así no funciona ni una casa, ni una empresa, ni un país. Cada vez menos poder adquisitivo, pero nos exigen más. Es inviable, se vea como se vea. David y luego Ruimán. Bueno, primero con lo de Pegasus, porque tu también lo tocaba ahora. Yo creo que al final hay que entender que no ha sido un espionaje, insistiendo también en que dejemos que vayamos conociendo más datos y más información al respecto. No es un espionaje al uso, estamos hablando de un programa informático creado en Israel precisamente para que sea indetectable en un teléfono móvil que está siendo espiado. Es la más alta tecnología que existe actualmente en cuanto a espionaje. Y se ha tenido que hacer un estudio a fondo de los móviles de estas dos primeras personas, del presidente y de la ministra de Defensa, para saber si fueron o no causa de espionaje, y así se ha relatado junto con otros líderes. Pero que tenemos que esperar, ver qué es lo que sucede, quién ha ordenado estos espionajes, tanto al presidente, a la ministra y al resto de personas, y que la justicia, por supuesto, actúe en base a la legalidad. En cuanto al tema de los impuestos, de la inflación que estamos viviendo en las últimas semanas, yo siempre, y en los últimos meses, yo siempre digo que hay que entender la economía en su profundidad y en el marco económico que nos movemos a nivel mundial para poder comprender qué es lo que nos está sucediendo. Porque no es esto una característica propia de España, de nuestro país. Es una situación que se está dando en todos los países del ámbito internacional. Estados Unidos el año pasado cerraba con la inflación más alta en los últimos 30 años. No creo que esto sea a causa de Pedro Sánchez ni al gobierno de España, es a causa de múltiples factores a nivel internacional que también nos afectan a nosotros junto a otros países. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro ámbito, desde nuestro país? ¿Qué políticas podemos poner en marcha para que la inflación no tenga una repercusión tan grave en la cesta de la compra y en los sueldos de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país? Pues hay diferentes medidas. Primero, no hay que ir poniendo parches. Yo creo que lo que hay que hacer es atacar el problema de raíz. ¿Y cuál es el principal problema que está causando esta fuerte inflación en nuestro país? El precio de los petróleos, de la gasolina y de la luz. ¿Qué podemos hacer? Regular el mercado eléctrico, que es una de las propuestas que ha lanzado el gobierno de España desde octubre del año pasado y que parece que ahora estamos consiguiendo. Regular el mercado eléctrico para que tanto España como Portugal queden al margen del mercado común que tenemos a nivel europeo, porque tenemos una realidad diferente a Alemania o la que tiene Francia, porque Alemania sí depende profundamente del gas ruso, pero nosotros no. ¿Por qué tenemos que vernos perjudicados porque otros países sí dependan de ese gas cuando nosotros no tenemos ese problema? O bueno, tengamos un mercado diferente, característico durante algunos meses para bajar el precio de la luz y por ende que se baje luego el resto de la compra, porque cualquier tipo de artículo o de servicio que nosotros consumamos que tenga una repercusión en el IPC está agravado gravemente por el fuerte alza que ha tenido la luz y el petróleo en estos últimos meses. Por lo tanto, a veces más que poner parches, lo que hay que hacer es ir directamente al problema, y durante este último mes ya lo vimos como el IPC ha bajado 2 puntos, y probablemente a lo largo de estos meses, cuando ya tengamos esa propuesta en marcha del control del mercado energético, va a seguir bajando bastante el IPC. Ruimán. Yo sí coincido con la persona que ha hecho el comentario, en que efectivamente Ciudadano uno a veces ve lo que pasa en el Congreso de los Diputados y los debates que se presentan allí, y a veces genera cierta desazón, ¿no? Y desarraigo con la política, porque lamentablemente, repito, en estos últimos años se ha sobreteatralizado todo, se llevan debates que no tienen ningún tipo de entidad ni trascendencia para la ciudadanía, salvando evidentemente aquellas cuestiones relacionadas con legislación, como puede ser la reforma laboral y otras de similares características. Pero sí es verdad que al final las disputas entre los partidos, la polarización de la política, hace que no se tomen decisiones que tengan digamos, cambios transformadores en la sociedad. Y al final, pues la gente lo que plantea es eso, es decir, oye, ¿y a mí en qué me afecta? ¿Qué me resuelve, ¿no? De mi situación del día a día, que se hablen de estas cosas en el Congreso de los Diputados, que es donde se deberían de tomar las decisiones de mayor calado.
y al final yo creo que en eso todos los partidos políticos y todos los representantes públicos deberíamos de cambiar la óptica. Los votos no se pueden obtener siempre con la teatralización o la sobreactuación y deberíamos de empezar a buscar fórmulas de consenso que sean suficientemente transformadoras, como digo, para asumir los retos que tenemos por delante. Tú hablabas antes, al inicio de la tertulia, de los problemas que hay para el acceso a la vivienda, de los problemas que existen en materia de formación, de educación de nuestros jóvenes. Sin duda yo creo que son cosas de muchísimo calado como para estar deteniéndonos en cuestiones casi de puro marketing político. Bueno, por aquí no lo acaban de ver, David, porque dice, o sea, más fondos públicos para solucionar el problema informático, ese problema informático. Entiendo que es del caso Pegasus y poder dar peso a la aprobación definitiva de la nueva ley de seguridad nacional para conceder el control total sobre los datos de todos. Dice, buena jugada, y además añaden, dice, ¿será cosa mía o es que ahora resulta que el precio de los combustibles, luz, agua, gas es culpa de las empresas? No, señores, el gobierno no quiere bajar su margen de beneficio y pagamos todos. José Luis, a ver, en cuanto a lo del Pegasus, este programa no fue comprado, por el comentario del gasto, fue comprado en el año 2017. No sé con qué argumento fue comprado, con qué tipo de informe fue comprado al gobierno israelí, pero fue comprado en el año 2017 cuando gobernaba el Partido Popular y se haya estado usando o no sé exactamente, porque no lo sé yo, ni lo sabemos ninguno de nosotros, y probablemente no lo sepamos porque está regulado bajo la ley de secretos y que no va a ser detallado más allá de en los jueces y en el ámbito que corresponda, pero no sé con qué argumento fue comprado y con qué sujeto fue hecho este gasto. Evidentemente, por eso decía antes, dejemos trabajar a la justicia, dejemos trabajar a las comisiones de investigación y que se pueda resolver este asunto que ninguno sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido. En cuanto al encarecimiento y demás, no es culpa de las empresas, claro que no, faltaba más, las empresas al final también tienen que consumir energía, también tienen que consumir otro tipo de recursos que también les salen caras a ellas. En cuanto a los impuestos, reducir los márgenes del gobierno, los beneficios no son del gobierno, son de la sociedad en su conjunto. Y tenemos un ejemplo muy claro. El año pasado, el IVA en Península de la luz estaba al 21%, que lo dejó el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno de España lo ha bajado al 10%, hoy está al 10% en el resto de Península y tenemos la luz más cara que cuando estaba al 21%. Entonces, no es un problema únicamente de bajar impuestos. Por eso precisamente decía antes que no hay que poner parches al problema, hay que atajarlo de raíz. En este caso, el bajar el IVA del 21 al 10% no ha servido absolutamente para nada. Y probablemente si se baja del 10% al 5, al 4 o al 3, tampoco va a servir si no regulamos el mercado. Si no hacemos un mercado más justo para que los ciudadanos, cuando paguemos la luz, lo paguemos realmente al precio que corresponde, no al precio que se marca, que se regula en el mercado, que no nos perjudica a nosotros. Y el ejemplo aún más claro lo tenemos en Canarias. Canarias, el precio, el IVA, el IGIC, en nuestro caso, de la luz y a los combustibles, está al 0%. Cualquier ciudadano que nos esté viendo ahora, que tenga una potencia contratada inferior a 10, no está pagando ningún tipo de IGIC. ¿Qué margen tiene el gobierno de Canarias para seguir bajando el precio de la factura de la luz? Ninguno, porque no hay ningún impuesto impositivo que lo esté grabando, que podamos bajar para que rebaje el precio. Por eso precisamente decía antes, no estar poniendo parches, aún entendiendo que es un problema muy grave que hay que solucionar, pero no poniendo parches, sino atajando el problema de raíz. Bueno, ahí Ruimán ponía media cara así cuando hablaba del IVA. ¿Por qué Ruimán? No podía venir a cara. Vale. Sí creo que las administraciones tienen posibilidades para seguir mejorando, ¿no? El mantenimiento del sistema, la garantía del sistema y por tanto con ello los costes que se generan para que se genere la electricidad, ¿no? Por parte de las que son los generadores, en definitiva. Es decir, apostar, por ejemplo, por las energías renovables, como está apostando también el gobierno de Canarias, indudablemente. Son fuentes y fórmulas que de alguna manera pueden repercutir luego en el bolsillo de las administraciones, que también pagan bastante en consumos eléctricos, como de los ciudadanos. Y por otro lado, yo sí creo también que a veces hay que dar un tirón de orejas, ¿no? A algunas empresas que aprovechan el encarecimiento de las energías y el encarecimiento de determinadas cuestiones motivadas en algunos casos con ocasión de la guerra, para de manera, vamos a decir, colateral, aumentar precios que no se ven afectados en condiciones normales por esos incrementos de costes. Es decir, estamos viendo
que los precios van al alza con independencia prácticamente de que en la formación de los costes de los productos repercutan más o menos la energía, por ejemplo. Entonces yo creo que sí es verdad que, o que tuvieran estocaje, imagínate, suficiente de materiales y sin embargo incrementan el precio desde el primer momento. Yo creo que sí es verdad que lo hemos visto en numerosas ocasiones, también pasó en su día con ocasión de la subvención de los residentes en los vuelos, es decir, siempre hay empresas que de alguna manera aprovechan la coyuntura pues para intentar incrementar su margen de beneficio. Yo creo que ahí sí las administraciones podrían observar, ¿no?, con detenimiento para garantizar que todos los esfuerzos que haga la administración pues repercutan finalmente en el bolsillo de los ciudadanos y no se queden en las cuentas de resultados de las empresas. ¿Y alguno? Un ejemplo, Sí, sí, bueno, si me, David, si me ahora permite, José Luis, pregunto algo. un ejemplo precisamente claro que de lo que habla Ruimán es la noticia que conocíamos la semana pasada de que Repsol en el primer trimestre de este año ganó un 13% más de beneficio con diferencia del año pasado. 1.000 millones de euros más frente al año pasado, el primer trimestre del año pasado. Esto evidentemente también hay que indagar profundamente por qué ha sucedido, porque el fuerte encarecimiento que ha habido de la gasolina, del gasoil cuando vamos a repostar, a veces a lo mejor también puede ser que no es porque únicamente la guerra, sino que las empresas, habrá algunas, y no culpo a Repsol ni nada, pero bueno, habrá que ver si es que también Repsol y otras empresas han aprovechado la situación para encarecer lo que están vendiendo y tener más beneficios. Porque aquí también se demuestra que no es que se hayan subido los tipos impositivos, que se hayan subido los impuestos a estos artículos, o en este caso de la gasolina, no, es que a lo mejor también ha habido un encarecimiento global a causa de la guerra y también puede haberse que hay algunas empresas que hayan aprovechado la situación para obtener más beneficios que antes no tenían. Lo que yo iba a poner simplemente era si a alguno se le ha dado el caso de encontrarse lo que estamos hablando de la reduflación, ¿no? El encontrarse un paquete de papas que tiene menos contenido, un platito donde viene menos comida y le cobran lo mismo. ¿A alguno le ha pasado? No sé si a Ruimán o a David. Precisamente, bueno, Ruimán. No te preocupes. Dale, David. El otro día también por las redes sociales vi en Twitter un usuario que se quejaba de que una marca de supermercado había aumentado el precio del pan de molde y no solo lo había aumentado, sino que además había disminuido el número de rebanadas de pan que venía en el paquete. Pues claro, cuando fui a comprar al día siguiente a este supermercado, lo miré por casualidad y es verdad. O sea, se está dando esa situación de que subes el precio, puedo entender que subas el precio porque te cuesta más caro producirlo, pero es que no solo lo habían subido, sino que habían disminuido el número de rebanadas de pan que ofrecían dentro del paquete. Por lo tanto, es un doble beneficio. Reduce en diferencia a lo que tenías, a lo que ofrecías antes y además ha subido el precio. Por lo tanto, sí se está dando y esto habría que controlarlo. El Centro Nacional de Mercado de Valores de la Competencia, en donde sea su competencia precisamente, tiene que actuar para que no se estén dando estas situaciones. Hombre, aquí yo me meto el chascarrillo y la broma, y se entiende que es una broma, y el puesto de trabajo que se genera de aquel que tiene que sacar las rebanadas de pan de cada paquete, porque eso también habría que mirarlo. A ver, Ruimán. No, yo la verdad que no me había percatado de esa circunstancia, si efectivamente se está produciendo, pero bueno, siempre al final es una fórmula también de mantener los precios, ¿no? Lo duro es, como dices tú, que suban los precios y baje el volumen, ¿no? O el contenido de los productos, pero vamos, que en cualquier caso yo sí creo lo que planteaba antes, es decir, tenemos que buscar la manera de que cuando las instituciones públicas hacen algún tipo de esfuerzo, ese esfuerzo acabe beneficiando a aquellos a los que tienen que beneficiar, que son los ciudadanos, los consumidores y, en definitiva, las clases populares, ¿no? Lo que no podemos permitir es que los esfuerzos y ahorros que pretendemos conseguir las administraciones al final se queden en las empresas, porque, como antes decía David, hay empresas que son comprometidas y que intentan que esos esfuerzos sean de alguna manera compartidos y se beneficien a todas las personas, a los trabajadores y demás, y hay otras pues que aprovechan la ocasión para intentar incrementar sus beneficios, sus cuentas de resultados, y yo creo que eso no lo podemos consentir, y muchas veces el problema no está en quien tiene, vamos a decir, esa naturaleza depredadora desde el punto de vista económico, sino en aquellos que tienen la obligación de velar porque ello no suceda y sin embargo no tienen las medidas o no adoptan las medidas necesarias para lograr ese control de manera eficaz. Bueno, por aquí dicen, claro, yo creo que se refieren al tema anterior que ya hemos cerrado,
sobre Pegasus, dice, vamos, una tecnología similar a Alexa y a las nuevas señales de emergencia modernas que se quieren establecer en todos los vehículos, balizas de control y localización en tiempo real de todo. Dice, vale, ya paro. Pero claro, todo esto también me hace pensar que ahora que hemos hablado de pan de molde, de supermercados, hoy a alguno de ustedes o a mí les va a aparecer en el móvil algún anuncio de pan de molde seguro, porque que estamos vigilados es sí o sí, porque todos le damos que sí a esas aplicaciones que dicen acepta, aceptamos, no leemos y entran en el audio, en lo que buscas y demás. Todos aceptamos las cookies sin saber qué son las cookies. Exactamente, sí, sí. Bueno, dicen que no hay trabajo más ingrato que aquel que redacta la política de privacidad de todas esas aplicaciones porque nadie se las lee, ¿no? Dice, ya puede poner el hombre ahí la Biblia que nadie se lo lee. Pero bueno, hablando de trabajo, ¿qué opciones tienen los jóvenes, sobre todo, tal y como está el mundo, y sobre todo también dándonos cuenta de que va a haber en el futuro no muy lejano trabajos que no existen pero que se van a crear y que no nos estamos preparando ni educando para esos trabajos? Véase, por ejemplo, el metaverso, que antes lo hablaba también con Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Ruimán, venga. Pues la verdad que yo creo que ese es un tema de capital importancia, ¿no? Para el futuro de nuestros jóvenes que lamentablemente son los que más están sufriendo el desempleo en las islas. Yo creo que nosotros tenemos un grave problema de formación, que espero también que con las modificaciones de la formación profesional se pueda de alguna manera mitigar, que es que muchas veces nos pegamos muchos años, si me permites la expresión llana, formando a las personas y luego salen al mercado laboral y o no tienen las aptitudes o capacidades necesarias para desenvolverse en el mundo de la empresa, o lo que es peor, cuando llegan, poco menos que su trabajo ya está obsoleto, ¿no? Es decir, esta sociedad se mueve a una velocidad vertiginosa. Hablabas ahora del metaverso, es decir, hay muchísimos trabajos tecnológicos que demandan empleo y sin embargo no tenemos personas adaptadas, ¿no? a esas necesidades. Y repito, yo creo que el gran problema se encuentra en la formación profesional. Efectivamente, yo creo que el futuro, ¿no? Va encaminado a empleos relacionados con las tecnologías, con todo lo que va a sugerir ahora o va a surgir con ocasión de todo lo que es la transformación, la transición ecológica, que va a generar muchos puestos de trabajo de cuestiones que pues hasta ahora no eran habituales, ¿no? Nosotros poníamos aquí en el Cabildo el ejemplo de la central Chira-Soria, como fue a menor escala, evidentemente, el ejemplo de Corona del Viento, es decir, en una isla como el Hierro, muy pequeña, con muy poca gente joven, pues te dabas cuenta que no tenías a personas preparadas para gestionar centrales que no se habían gestionado nunca en una isla como era el Hierro. Entonces yo creo que esa va a ser el camino, y lo que sí es importante es formar a las personas no solo dentro de las aulas, sino en las empresas, de ahí que la formación, digamos, experiencial o dual sea imprescindible. Y por último, un apunte, porque esto es una espinita que siempre tengo clavada, que siempre hablo con mi familia y te hablo de mi familia para no hablarte de familia ajena, como dicen, que es lo denostado que ha estado la formación profesional durante una o dos generaciones atrás. Yo recuerdo que con ocasión de la lucha que tuvieron nuestros padres para que tuviéramos una universidad aquí, parece que todo el mundo tenía que ir a la universidad y que si no ibas a la universidad, pues prácticamente no eras nadie. Y no es así. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que todos los oficios son respetables y al final no son más que un medio para ganarse la vida y hacer tu proyecto personal, que yo creo que eso es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza, que al final es responsabilidad de todos, y darnos cuenta que es importantísimo que una sociedad tenga personas formadas en grados medios, en grados superiores, que de alguna manera permitan pues dar cobertura a todas las necesidades de empleo que se generan. Bueno, enseguida leeré comentarios. Antes se decía muy lamentablemente quién vale, vale y quién no para la FP, ¿no? Y eso era, hombre, la verdad, muy triste escucharlo, porque sobre todo creo que en algunas ocasiones salen hasta mejor formados, ojo, David. ¿No? Y José Luis, si me permite, sobre todo porque el que fue a la FP y tiene un oficio, pues probablemente esté en mejores condiciones hoy de vida que muchos que fueron a las universidades y se han quedado, entre comillas, lamentablemente mirando para los celajes, porque hay una digamos, cualificación, entre comillas, para las necesidades que exige el mercado. Efectivamente. Ruimán, precisamente yo soy FP
Pues fíjate, lo ves, míralo, es que no falla. Yo estoy terminando el grado en ADE, pero yo en mi origen, cuando empecé a estudiar, fui FP, tengo 2 FP, y cuando terminé la FP, yo encontré trabajo fácilmente, muy fácilmente, sabía que tampoco era la situación que se daba en el mercado laboral y en el resto de población joven. Yo tuve la suerte de encontrar trabajo muy fácilmente relacionado con la formación profesional que yo había desarrollado, estudiado, y muchos amigos y familiares que estaban terminando o que habían terminado hace poco su grado, sus máster, no encontraban trabajo. Sí. No había manera de que se introdujeran en el mercado laboral. Y yo sí, yo tuve una facilidad, una rapidez en base a la formación que había adquirido en la formación profesional, tenía unas condiciones laborales muy buenas, y luego tenía amigos que habían hecho su grado en Derecho, su grado en ADE, su grado en Turismo, su grado en Medicina, su grado en lo que sea, que a lo mejor estaban trabajando de otra profesión inferior a la que yo tenía. Hablo de categoría, ¿vale? No de profesión. Sí. De categoría inferior a la que yo tenía, y teniendo una formación mucho mayor de la que estaban trabajando. Por lo tanto, siempre hemos vivido en esa sociedad, siempre hemos criado a nuestros hijos que si no haces una carrera universitaria, no eres nadie, eres un fracasado en la vida. Ni todos podemos ser barrenderos, ni todos podemos ser abogados. Siempre tiene que haber un equilibrio en la sociedad donde cada uno, en base a sus necesidades, sus capacidades, lo que sea, pues haga y se forma a lo que considere. No por eso tenemos que menospreciar a la gente que tiene formación profesional, porque una persona que se haya hecho 2, 3 ciclos superiores o medios de alguna formación profesional, que incluso tenga una relación uno con el otro, pues tiene una formación cualificada, especializada, muy fuerte, que no, a lo mejor no tiene. Yo, por ejemplo, que hice el grado en asistencia de dirección y el grado en administración y finanzas, cuando empecé a hacer el grado en ADE, me convalidaron más de la mitad de la carrera, porque ya toda esa formación y capacidades las tenía ya adquiridas. Bueno, por aquí dicen, viva la EGB y la FP, aún nos dejaban ser librepensadores. También por aquí dicen un saludo de un técnico electrónico de 5 años de FP. Y luego también comentaban, mientras las administraciones se esfuerzan moviendo papeles, el pueblo sigue llorando. Es un comentario también que viene a tenor de luego ya lo que decíamos finalmente sobre el metaverso. Metaverso igual fin del empleo y negocios normales. Igual más control y beneficios por parte de las multinacionales, bancos y gobiernos. Pan para la ilusión de hoy, hambre para la vida real de mañana. No sé si opinan al igual. Y esto, pues realmente, el que haya nuevas tecnologías, a lo mejor si las dejamos de lado, puede que sea a lo mejor, no sé si un error o un acierto. Muy rápidamente, porque nos quedan muy poquitos minutos. Ruimán, rápido. Yo la verdad que no me atrevo a hablar del metaverso, ¿vale? Es decir, porque al final ves que salen cosas tan transformadoras que uno dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar esto? Y después pegan un pelotazo tremendo, ¿no? Sí creo efectivamente que es verdad que a veces la excesiva tecnología tiene como detrimento la pérdida, ¿no? de empleos, ¿no? La destrucción de puestos de trabajo. Pero también salen otros puestos de trabajo asociados al mantenimiento de esas actividades. Lo que sí creo, en definitiva, es que tenemos que buscar algún sistema para que cualquier fórmula tecnológica que suponga destrucción de empleo y, por tanto, de personas que iban a cotizar y a contribuir con el sistema para garantizar que la riqueza luego sea redistribuida adecuadamente, pues habrá que sacarlo por otro lado. No sé si pondremos a cotizar a las máquinas o si tendremos que hacer, digamos, tributar en función de la adquisición de esas tecnologías, o buscaremos un sistema. Pero lo que no podemos permitir es que al final toda esa tecnología venga a suplir a las personas y que las personas vivan peor de lo que viven actualmente. Es decir, el progreso no puede ser eso. El progreso tiene que ser que la sociedad de bienestar sea lo más amplia posible y que las clases populares, digamos, tengamos garantizadas de alguna manera pues nuestras posibilidades para desarrollar una vida normal. Si las máquinas cotizan, Terminator ya te digo que tiene 3-4 trienios con la cantidad de películas que ha hecho. Que el hombre se ha pegado a lo suyo. 30 segundos rápidamente, David, para hablar muy rápido de lo otro, de lo que queda. Entendiendo al miedo que siempre surge por los debates de pérdida de puestos de trabajo, estos debates se llevan desarrollando desde la Revolución Industrial en Francia, porque con la introducción de todo el tipo de maquinaria al proceso laboral siempre ha estado estos debates. Yo creo que no tenemos que tener miedo, que tenemos que introducirlo adecuadamente,
sin que lleve a una pérdida de trabajo, pero también entendiendo que las nuevas tecnologías son el futuro, que tenemos que aprovecharlas, reconvertirlas para que vayan en beneficio de la sociedad y que no nos perjudiquen. Bueno, con un sí o con un no, porque no me va a dar tiempo de desarrollar la noticia, los diputados canarios ingresan al mes una media de 738 euros en dietas. ¿Está bien esto? Ruimán, sí, no. Porque yo sé que quieren ampliarlo y quieren hablarlo y David es diputado y lo quiere explicar sí o sí, pero es que nos quedamos sin tiempo. Ruimán. Yo creo que está bien y está mal. Vale. Es decir, está claro que hay que de alguna manera indemnizar los desplazamientos, las asistencias de las personas que forman parte de un órgano colegiado y que tienen que encontrar fórmulas equilibradas para eso. Pero también es verdad que hay una desproporción brutal entre las diferentes instituciones y eso no parece muy razonable. Es decir, lo que no parece entendible es que unas personas necesiten X para asistir a una reunión y otras personas, por ejemplo, puedan no tener esas cuantías. Nos quedamos sin Entonces, tiempo, Ruimán. Sí, lo siento, pero es que si no, no va a dar tiempo de acabar. Y David, muy rápidamente también, disculpa que te haya cortado, pero es que se nos va el tiempo. Yo creo que este es un debate que no sirve únicamente para un titular, sino hay que profundizar en él. Porque como bien decía Ruimán, esto no es una recompensa por hacer nuestro trabajo, es una indemnización para hacer frente a todos aquellos gastos que surgen a raíz de nuestro trabajo. Yo soy de Gran Canaria, cada vez que tengo que desplazarme al Parlamento de Canarias tengo una serie de gastos en comida, en hoteles, etcétera, porque me veo obligado a hacerlo, no porque yo quiera irme de hotel, sino porque tengo que hacer la noche, porque acabamos los plenos a las 9 de la noche y al día siguiente empezamos a las 9 de la mañana, y eso no me lo paga nadie, lo pago yo de mi bolsillo, y como en cualquier empresa privada, yo cuando trabajaba en la empresa privada también tenía una compensación cada vez que salía de mi puesto de trabajo, en este caso de Gran Canaria, a otra isla, pues es exactamente lo mismo. Pero yo creo que es un debate que tiene que hacerse en profundidad y que no sirve únicamente como un titular. Bueno, pues lo sacamos a la próxima, si les parece, tanto Ruimán como a David, porque seguro que queda mucho jugo. Bueno, ¿qué tal se lo han pasado? Muy bien. Muy bien. Como nos pasamos siempre contigo. Bueno, la verdad que da gusto. Está bien que no se pierdan las mañas. Bueno, pues está bien empezar así los lunes con Ruimán Santana y con David Godoy, en este caso de Ciudadanos y del Partido Socialista. Gracias a los dos, cuídense mucho y nos vemos dentro de poquito por aquí, por a buenas horas. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Chao.